Vamos a forrar la pieza A, la B, la C, D, E y vamos a tener marcos. La pieza A, la pieza C y la pieza E se forran del mismo modo. Vamos a forrar juntas la pieza E y voy a elegir este diseño. Vamos a colocar pegamento a toda la superficie. Quitamos las burbujas de aire. Quitamos el exceso de papel. Lo guardamos al resto. Vamos a hacer 4 cortes en diagonal desde la punta del cartón, dejando unos 3 milímetros. Primero pegamos el canto y después bajamos el papel. Vamos a bajar la punta del papel para forrar la esquina. Giramos y repetimos lo mismo del otro lado. Pegamos del mismo modo los 4 lados. Bien, vamos a dejar secar 24 horas. Recuerden que tienen que forrar también la pieza A, la pieza C, del mismo modo, y la E. Tenemos que forrar el lomo D y este es el B. Lo vamos a forrar del mismo modo, los dos. Colocamos pegamento sobre la superficie. Vamos a dejar solapas a los costados, ¿sí? Por lo menos de 3 centímetros. Y arriba y abajo también dejamos unos 2 centímetros. El resto lo guardamos. Giro para sacar burbuja de aire. Pegamos primero el papel y después la esquina contra el canto del cartón. Giro y hago lo mismo. Pego el canto. Y voy a pegarlo. Colocamos sobre el cartón. También sobre el canto, porque si no después ahí no queda pegado el papel y se levanta. Pegamos el papel. Vamos a girar esto así y vamos a bajar el canto contra el borde. Giramos y marcamos contra el otro. Vamos a hacer en ambas un corte en diagonal sin llegar a la punta, dejando unos 2 milímetros despejados. En las 4 puntitas hago el mismo cortecito en el B y en el D. Fíjense que el B, las que tienen el kit, yo elegí este papel. La solapa es cortita, entonces el papel con el que forré abajo lo dejé más largo, ¿sí? Vamos a dejar secar esto con peso arriba durante 24 horas. Tenemos 2 marcos con el nombre G, son del mismo tamaño. Lo vamos a forrar y vamos a colocar pegamento en toda la superficie. Vamos a pegarlo sobre el límite, dejando una pequeña solapa menor a 1 centímetro. Vamos a hacer 4 cortes en diagonal en las 4 esquinas y forramos como forraríamos una tapa, pegando los 4 lados. Primero los lados de afuera. Voy a marcar y voy a pegar. Forramos la esquina, metiendo hacia adentro, como cuando forramos las tapas, ¿sí? Un corte en diagonal, uniendo estas 2 puntas, esta y esta. Giramos. Nos quedan así abiertos. Después vamos a generar 4 solapas menores a 1 centímetro. Y vamos a pegar los 4 lados contra el cartón. Dejamos secar 8 horas con peso arriba. Vamos a unir la solapa del lomo B a la pieza A. Y le voy a colocar en la solapa B un poco de pegamento sin llegar hasta el borde del canto. Despejados unos 2 milímetros. Tomar la pieza A y le voy a colocar simplemente un poco acá, una línea muy chiquitita. Y dejo ya orear. Unimos. Fíjense cómo queda. Giro y marco. Vamos a tomar la pieza C. Voy a colocar pegamento en la solapa B del mismo modo, dejando despejado 2 milímetros. Para la pieza C es más alta que la pieza A. Así que
La van a colocar del lado más alto que sobresalga un poquitito por arriba, ¿sí? De uno de los lados lo alineamos, ¿sí? Y de este lado sobresale. Como tenemos A, B, C sobresalido, del lado de arriba que sobresale ese pedacito es ahí donde va unida la solapa D. Y pego. Fíjense cómo venimos. A, B, C, D para allá. La E, ¿cómo la vamos a pegar? Tiene de alto 13,7. Pero vamos a usar el lado del ancho, ¿sí? Que es más pequeño. Así que vamos a colocar pegamento del lado del ancho que coincide con el ancho de nuestro lomo, ¿ok? 13,5 de acá a acá y de acá a acá también. Arrimamos, les muestro ahí cómo queda. Bueno, lo vamos a dejar secar así abierto durante 24 horas con peso arriba. A, B, C, D y E. Una vez que lo dejamos secar, esto lo vamos a cerrar así. La tapa A cierra hacia adentro y la E pasa para arriba y nos quedaría así. Bien. Un lomito nos queda pequeño del lado izquierdo y de este lado queda abierto. Del mismo modo la forramos que cuando forramos una tapa, sin dejar solapas de ningún lado. Bueno, una vez que ya tenemos la pieza, la H forradita, vamos a tomar un trozo de acetato y lo voy a usar a este andar. Voy a girar y voy a hacer un pliegue a 1,5. Voy a correr un poquitito, unos milímetros, y voy a volver a marcar, ¿sí? Así genero como un poquito más ancho el plieguecito. Lo voy a incrustar así. Marco el acetato contra el canto, así toma el espesor de 2 milímetros que tiene nuestro lomo. Vamos a hacer un cortecito pequeño en diagonal en las dos esquinas y lo colocamos pegamento sobre la solapa. Vamos a encastrar y pegar, ¿sí? Vamos a arrimar bien contra esas dos linitas de dobles que nos hicimos. Les giro y les muestro cómo queda por detrás. Fíjense la curvatura a la altura que quieren que tengan. Yo no quiero que tenga mucho, eso lo es a gusto de cada uno. Sosténganlo y midan. Entonces, a esa marca que le hice, voy a realizar el pliegue. Otro pliegue, ¿sí? Ahí. Y voy a cortar para generar una solapita. Y vuelvo a hacer lo mismo. Y corro un poquito para hacer un poco más ancho ese pliegue por los 2 milímetros que tiene el lomo. Entonces tenemos como un doble pliegue, uno al lado del otro. Corto las esquinitas y le pongo pegamento únicamente a las solapas. Pego la solapita manteniendo la curvatura que elegí. Voy a arrimar el cartón, marco, fíjense cómo va quedando. Y ya tenemos el lomito, ¿sí? Con nubecitas sobre la tapa E, va la portada, y vamos a armar una shaker. Lo primero que voy a hacer es pegar centrado esto, colocar pegamento en todo el marco. Bien, ya tiene pegamento todo el marco. Apóyenlo, péguenlo bien, ¿sí? Asegúrense de que quede bien, para que después los elementos de la shaker no queden ahí enganchados, ¿sí? Voy a unir, coloco pegamento y uno estas dos, y corroborando que entre, bueno, quedó todo en una sola pieza. Esta única pieza no la voy a pegar al límite acá abajo, así que la voy a pegar dejando más o menos 1 centímetro. Ahí quiero que vayan todos los sparkles. Voy a girar, voy a pegar, acuérdense, dejando abajo 1 centímetro más o menos y algo despejado, ¿sí? Como pueden ver, pegué las nubecitas y 2 estrellitas. Tengo cortado el acetato, que el acetato es apenas unos 1 milímetro o 2 más chico que esto, pero tiene que ser más chico que el marco, ¿sí? Voy a colocar pegamento para acetato sobre el marco. Alineamos y pegamos, ¿sí? Recuerden que no se les sobresalga por los costaditos. Vamos a marcar presionando. El otro marco va a ir por encima. Le colocamos en ambas superficies, en el acetato de abajo, una tirita. Bueno, una vez que ya tiene pegamento, voy a girar. Presiono, ¿sí? 24 horas para poder agitar la shaker, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cortar tiritas así, más o menos de unos 3 milímetros. Y vamos a cubrir el canto, ¿sí? Lo vamos a pegar, utilizo un papel del mismo color, pongo una tirita y voy pegando de a trocitos. Y la pego, ¿sí? Ahí está. Ayúdense a que quede bien pegado. ¿Ven cómo va quedando? Bueno, toda la vuelta. Cubrí los cantos, ¿sí? De otro lado, del lado de arriba y también del lado de abajo, ¿sí? Voy a girar toda la estructura, la voy a poner boca abajo. Voy a colocar de modo centrado cintas. 40 centímetros. 40 centímetros, ahí. Marco. Para la estructura interna que va montada sobre la pieza E, tenemos que crear 2 piezas igual. Van a tomarla del lado más ancho y van a realizar el primer pliegue a 1,5. Y esto nos va a hacer generar una solapa. El segundo pliegue, vamos a tomar una regla y desde esta medida de 1,5 voy a apoyar y me voy a marcar a 1,2, ¿sí?
Marcamos a 1,2 y hacen ese segundo pliegue. Tenemos 1,5 de solapa, 1,2 de lomo, el resto es lo que sobra. Lo que hacemos ahora es cubrir el lomo, lo que sería el lomo, la solapa no la cubran con papel, que van a cortar 2 tiritas y las van a pegar sobre el lomo. Y despejado del doblez, así les dobla bien, queda la estructura así como esto que ven acá. 2 piezas y exactamente iguales. Van a tomar uno de los papeles estampados y marcan la medida del tamaño. Cortamos, eligen 2 de los diseños, giro y pego. Vamos a hacer lo mismo con esta pieza, cubrirla con papel. Bueno, una vez que ya tenemos la pieza 1 y la pieza 2 ya forradas, vamos a tomar el álbum. La pieza E, ¿sí? Fíjense que es donde tengo la portada. Lo giro por completo. Vamos a colocar la pieza 1 pegada acá. Voy a realizar un cortecito en diagonal únicamente en la solapa, muy pequeñito. Hago lo mismo con la otra pieza, en diagonal. Le vamos a colocar pegamento únicamente sobre la solapa. ¿Cómo la vamos a pegar? Bien al límite, sin llegar a la zona del doblez, sin sobresalirme hacia afuera de la tapa. Voy a tomar, lo voy a doblar y lo voy a pegar y arrimar al límite. Se fijan que esto doble y no choque. Voy a girar y les voy a mostrar. ¿Ven cómo esto queda así? No va a chocar. Y ya vamos a marcar. Tiene que quedar así, ¿bien? Una vez que tenemos este lado ya así, vamos a ir con la pieza 2 y la vamos a pegar del mismo modo sobre el margen, colocando pegamento únicamente en la solapa. A pegar bien al límite. Ahora van a tener que alinearlo con la pieza de este lado del margen izquierdo. Después abrimos, vamos a pegar sí, la solapa con fuerza. Se fijan que no chocan, ¿sí? Ya tenemos esto montado así acá. La pieza 3 tiene una medida diferente a las otras dos, ¿sí? Desde el lado del ancho hacemos el primer pliegue a 1,5 para generar solapa. El segundo a 2,5, ¿sí? Nos queda una solapa de 1,5 y un lomo de 1 centímetro. El resto es lo que sobra. Y vamos a forrar con papel el lomo y el frente. Ya forré la pieza, la número 3. Este es nuestro frente de portada. Vamos a abrirlo hacia allá. Vamos a abrir una y otra. Vamos a realizar el corte en diagonal, como hicimos con las otras dos, en las dos esquinitas de la solapa. Vamos a pegar en la parte superior, ¿sí? De la pieza E. A colocar pegamento sobre la solapa. Una vez que ya tiene toda la pieza pegamento, escondo la solapita. Tiene que estar centrada. Es más chica para que encaje entre estas dos. Voy a alinear al límite, al borde, levanto y termino de pegar bien, ¿sí? La solapita. La cerramos y pegamos bien el borde. Levantamos para generar el lomo. Vamos a girar la otra. Giramos la otra y fíjense cómo esto nos queda así. Entonces ya tenemos por un momento esto así. Vamos a cortar una pieza que nos cubra todo pegamento y cubrimos. Una vez que ya tiene pegamento, vamos a alinear. Levantamos, así no se nos estropea la portada que está por debajo. Nos aseguramos de eso, de que quede bien pegado. La primera que se mete hacia adentro es esta y después cualquiera de los otros dos lados, ¿sí? Lo que necesitamos generar ahora es esta estructura está forrada y de adentro la volví a forrar pegándole otras tiritas. Siguiendo la guía de medidas, cortan del tamaño que les indica, tanto de ancho como de alto. Y vamos a plegar a 1,5, ¿sí? Hacemos un pliegue. Dejamos un espacio de 1 centímetro y plegamos luego a 2,5. Tomamos la pieza, la giramos por completo y volvemos a hacer lo mismo. Primer pliegue a 1,5 y el segundo a 2,5. Después giramos la pieza y el primer pliegue lo vamos a realizar a 1,5. El segundo pliegue a 2,5. Lo que tenemos que hacer ahora es generar lo que serían pestañas y solapas. El primer corte usamos las líneas de plegado como orientación. Vamos a cortar hasta ahí. El segundo corte que hacemos, dejamos ese espacio, cortamos también hasta el doblez y ya separamos esto, ¿ven? Giramos la pieza y vamos a sacar todo este trozo. Tenemos que sacar también este. Así que sacamos así. Este queda. A este cuadradito que quedó le vamos a comer un poquitito así en diagonal y del otro lado también. Nos quedaría así. A este de acá abajo le vamos a comer un poquitito en diagonal. Y ya nos quedó esto así. Vamos al otro lado. Tenemos que repetir lo mismo. Vamos a hacer el corte hasta la profundidad y cortar a la siguiente. Esto lo sacamos todo. Y ahora lo que tenemos que sacar es este pedacito chiquitito. Giramos. Y nos queda en la última un corte en diagonal.
y vamos a cortar un poquito apenas en diagonal, solo en la solapa, ¿sí? Vamos al otro lado y solamente en la solapa, cortecito en diagonal. Pueden ya marcar los pliegues de todo. Marco con el último ahí. Bueno, van a cubrir con papel estampado, esta solapita con papel estampado, esta también, papel estampado, esto también. Así como lo ven. ¿Ven? Giran y forren también. Yo lo forré con papel liso porque es la parte de adentro. Esta pieza la forré de vuelta y de abajo también. Forré 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, esto es de muestra. Ahora voy a trabajar con esta. Una vez que la tenemos así, lo primero que hacemos es pegar la pequeña solapita sobre esto. Así. Bien. Colocamos un poquito de cola. Vamos a meter hacia adentro y pegarla con esa parte. Nos encargamos de que quede esto bien pegadito ahí, ¿sí? Bueno, fíjense. Vamos a la solapita del otro lado. También la chiquita y hacemos lo mismo. Arrimamos y la pegamos sobre la base, ¿sí? Bueno, sostengan las dos el tiempo necesario. Lo que vamos a hacer es pegar este trocito. Así que van a poner un poquito ahí abajo de pegamento. Lo pongo ahí. Un poquito sobre la solapa y un poquito ahí. Bueno, ¿qué hacemos? Pegamos ahí, ¿sí? ¿Ven? Pego y esto lo presiono. Voy hacia el otro lado y hago exactamente lo mismo. Presiono. Esto nos tiene que quedar así. Vamos a abrir y vamos a abrir. Lo que vamos a hacer ahora es tomar nuestro sobre y está realizado de tal tamaño que encastra acá adentro, ¿sí? Vamos a pegar al límite del doblez. Vamos a colocar pegamento acá, acá y acá. La solapa esta va hacia abajo. Y bueno, vamos a alinear la estructura de tal modo de que todo no funcione. Tienen que centrarlo, ¿sí? Voy a ayudarme con introduciendo la plegadora para pegar la parte de abajo, la llevan hasta el límite. De abajo podemos presionar un poco así, sin hundir el sobre, obviamente. ¿Cómo cierra esto? Primero la de arriba, después una de los costados y después otra de los costados. Vamos a armar unos cuadernillos así, que tienen hojitas dentro para historias. Necesitamos armar dos iguales. Para eso vamos a tomar una hoja que nos va a funcionar como la portada de cuadernillos. Cortan a la medida que les indica la guía y vamos a realizar un pliegue a la mitad. Después vamos a necesitar tener 5 piezas de un papel más fino. Tiene la misma medida que la portada. Vamos a hacer lo mismo, vamos a plegar a la mitad las 5 piezas. Si quieren le pueden colocar más. Doblamos todas las piezas a la mitad. Metemos unas dentro de otra. Las apilamos así. Marcamos bien el doblez. Tomar una regla metálica y le vamos a comer unos 3 milímetros. Vamos a sacar, así nos quedan todas del mismo tamaño. Lo hago de dos lados, nada más. Ahora voy con la parte de abajo, también le saco un poquitito. Vamos a tomar la que funciona como portada. Marcamos el doblez. Metemos toda la estructura de las lisas adentro. Vamos a centrar las hojas. Voy a girar. Marco 1 centímetro hacia adentro. Marco del otro lado 1 centímetro hacia adentro. Marcar el medio. Y vamos a perforar en los 3 puntos. Pasamos todo. Vamos en el último agujero a hacer lo mismo. Vamos a tomar aguja. Y lo voy a dejar un poquito. Así, que reste. Entran por el medio y salimos. Vamos a sostener el pedacito de hilo cortito, lo vamos a sostener para que después al final podamos atar. Lo tenemos y sacamos por acá el resto. Vamos a entrar por el agujerito de arriba de una de las puntas. Seguimos sosteniendo acá al medio y vamos a sacar otra vez el largo. Volvemos a entrar por el medio. Doy vuelta. Siempre sostengan porque el chiquito no se les puede escapar. Salgo y saco otra vez el largo. Y ahora entro por la punta de arriba. Y ya salgo por abajo. Saco nuevamente el largo. Lo voy a pasar por acá por debajo. Saco la aguja. Cortar lo que nos sobra un poco aunque sea. Y vamos a tensar. Y vamos a hacer un nudito ahí. Doble. ¿Sí? Doble nudito. El primero le vamos con un nudito más. Cortamos el exceso. Si quieren le pueden dar 3. Y cerramos. Tenemos 2 cuadernitos para contar historias. Lo que vamos a hacer ahora es cubrir con papel la pieza C y también forran lo que sería la pieza A. Ya quedó forrado en su interior. Siguiendo la guía de medidas van a cortar las 3 piezas para la estructura interna. Tenemos la pieza 1, la pieza 2 y la pieza 3. Para la pieza 1, el primer pliegue lo realizamos a 12,5 centímetros. El segundo pliegue lo realizamos a 14,5. Vamos a marcar el doblez y de ambos lados y nos quedaría así. Vamos con la pieza 2.
El primer pliegue es a 12,5, el segundo a 13,5. Y ya tenemos la segunda pieza, que nos quedaría así. Vamos con la tercera y última pieza. Marcamos el primer pliegue a 12,5, el segundo pliegue a 13. Marcamos el doblez y esto nos quedaría así. Al tomar la pieza número 1, tomamos por siguiente la pieza número 2. Le vamos a colocar pegamento únicamente en el lomo que generamos. ¿Y cómo lo vamos a pegar? Centrado dentro del lomo de la pieza número 1, ¿sí? Cola de encuadernación únicamente en el lomito, ¿sí? Debe llegar pegamento en toda la superficie del lomo. Bueno, ahora lo que hacemos es pegarla centrada. Miro que quede bien, la misma distancia de ambos lados, ¿sí? Y que esto nos quede alineado. Una vez que eso está seguro, marcamos, abran, doblen esto así y ahí peguen y limpien. Ahora rápidamente giramos para la estructura, para el otro lado, una, y vamos a abrir y vamos a marcar y limpiar si hay exceso, ¿sí? Ahora que ya hicieron eso, presionen bien el centro. Veamos desde arriba cómo nos queda esto. Bien, ya tenemos esto así. Vamos a tomar la pieza, la 3, y únicamente en el lomo le vamos a colocar pegamento. Y bueno, ahora tiene que ir centrado en este centímetro que nos sobró. Centrar desde abajo hacia arriba, abran y guíense para que les quede centrado. Abrimos de este lado y pegamos así. Bien, el lomito es más pequeño y la distancia se achica acá. Paso la estructura al otro lado y presiono y pego, ¿sí? Y marquen el pegado del centro, ¿sí? Esto déjenlo secar bien. ¿Cómo se ve esto de arriba? Vamos a tener esto así y esto así. Bien, fíjense. Vamos a preparar 6 piezas así, desplegables para fotos más pequeñitas, ¿sí? El tamaño que tienen que cortar es de 10 de ancho por 8,5, ¿sí? Del lado de los 10 centímetros le vamos a hacer un pliegue a 1,5 para generar una solapa. Hacemos lo mismo con 6 unidades a pegar en el frente de cada página. Marcamos las 6 piezas. Estos serían para fotitos de 7 por 7. Antes de forrar, en las páginas frontales, añadiendo este desplegable pequeño para aumentar la capacidad. Voy a tomar la página, la primera, lo voy a colocar centrado. Lo centro de acá, ¿sí? Presiono un poquito ahí. Marco. Limpio el exceso. Y rápidamente abro acá, por si hay exceso de pegamento, también lo limpiamos. Esto nos va quedando así, ¿sí? Voy a dar vuelta a la página, esto nos queda así, paso a esta otra y voy añadiendo hasta completar las 6. Repetimos, voy a centrar, giro, marco un poco la solapa, giro, abro y limpio si hay exceso, así no nos queda pegado ahí, ¿eh? Y repetimos lo mismo en la 3, la 4, la 5 y la 6. Pegan de ese mismo modo el resto, ¿sí? Bueno, les muestro cómo quedó. Ahí, la 1, giro, la 2, la 3, la 4, 5, 6. Esto se ve así, desde arriba. Como estamos trabajando con colección 15 por 20, lo que voy a hacer para forrar, voy a ir colocando así. Y voy a cortar medio centímetro más chico, ¿sí? Tanto de arriba como de abajo. Corto hacia el otro, voy a dejar lo que me sobra, los 2 trozos, sí o sí. Lo vamos a usar. Esto nos va a servir para cubrir y al girar acá, si se fijan, esto nos alcanza para cubrir esta otra. Hasta ahí con una hoja nos alcanza para eso. Si quieren, sobra un cuadradito interno que es más pequeño, pero lo pueden colocar. Y adentro también cubrí con tiritas y esto con tiritas de papel. Ahora que ya tengo toda la estructura pegada, ¿sí? Y decorada, la tenemos que montar dentro de nuestro álbum. Fíjense cómo quedó esto. Vamos a colocar cinta, un poquito. Vamos a colocar sobre este lomo pegamento, únicamente en el lomo, ¿sí? Vamos a pegar en este lomo, centrado de ambos costados, así que dejamos unos 2 milímetros de este y 2 milímetros de este, y de arriba también sobra un poquito. Centren lo primero de un lado. Fíjense acá que le estoy dejando este espacio y de este otro lado, más o menos dejemos la misma cantidad. También la misma cantidad de espacio de acá arriba y bueno, y de acá abajo. Si quieren pueden bajar una de las partes y empezar a pegar el centro. De a poco van abriendo las páginas y van pegando, van marcándose. Limpien excesos de aquí que pueden llegar a salir. Marco bien entre cada una. Marco bien. No puede quedar levantado nada. Marco bien para que esto nos quede bien pegado, no quede despegado nada. Y desde arriba igual, ¿sí? Fíjense cómo queda. Desde los costados se ve ahí. Y al abrir lo tenemos ya así.
el lomito pegado acá arriba, ¿sí? Va centrado, tiene el mismo largo de acá, es igual, pero en el medio lo tienen que centrar, ¿sí? Es un pegamento para acetato o le voy a poner a las dos superficies, ¿sí? Así que primero toda la base bien cubierta. Voy a centrar. Y recién después presiono, ¿sí? Llego hasta acá, hasta el límite. Y el otro lado también nos permite llegar hasta el límite. Del frente y de atrás quedan despejados unos pequeños milímetros. Y vamos a levantar esta tapa y vamos a presionar. Así por el costado, ¿ven? Presionamos hasta que quede bien, bien pegado.